Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Hola a todos, bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Soy Juan Manuel Mesa. Yo arranco este episodio de hoy con una pregunta, y es si alguna vez ustedes, nuestros oyentes, se han preguntado cómo se crea una experiencia memorable en la interacción con un producto digital o físico. Digamos que esa es como la gran pregunta que uno se puede hacer. Hoy en Entre Líneas vamos a explorar el apasionante tema y sonado tema de la experiencia de usuario, interfaz de usuario. Y para hablar de esto, pues tengo un invitado súper especial, José Manuel Fernández, conocido como Pepe. Es un personaje que lleva ya 20 años recorridos de experiencia, uno en el tema del diseño, en el tema de el marketing digital. Incluso pensaría que es un poco entre fusión del marketing digital, fusión con el diseño y sobre todo con el tema de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, como digamos todo lo conocemos en este momento. Que Pepe tiene dentro de su experiencia el trabajo con campañas publicitarias, campañas de marketing en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Pues yo creo que el recorrido es súper interesante y vamos a escuchar un poco de, digamos, ejemplos y ponernos en ese contexto. Pepe, bienvenido, muy bacano tenerte aquí. Gracias, Juan Manuel, gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor pues hablar un poco de lo que vendría a ser la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, porque como diseñador gráfico es como una subespecialidad que nosotros podemos tener y podría ser un campo de acción más grande como diseñadores o como comunicadores visuales o como comunicadores en general. Entonces, empecemos. Muchas gracias por tenerme. Yo digo que estamos inmersos hoy en día pues en un mundo en el que de pronto esa frase empezó a acuñarse, el tema de experiencia, vivir experiencias, producir experiencias. Ya digamos que el producto dejó de ser ese elemento tangible para convertirse en un elemento, entre comillas, de interacción entre ese consumidor. Entonces yo sí quisiera, como para ponernos en contexto y vos más que nadie, pues el experto para hablarnos de ello, esa diferencia entonces, lo que nosotros podemos conocer como experiencia de usuario UX, ¿cierto? UX, sí. UX, y la otra, interfaz de usuario. O sea, son dos elementos que están ligados o están separados. ¿Cómo funciona? Realmente están totalmente ligados, Juan Manuel. Te explico. Es diferente la experiencia de usuario a la interfaz de usuario, pero están totalmente ligados. Es decir, una cosa no vive sin la otra. Son como simbiosis. Una cosa es que tú puedas tener esa experiencia y que tú digas, este producto me resultó fácil de usar, logré el objetivo que me había tratado con este producto, pero si digamos la interfaz, que es lo que tú estás viendo y lo que te está quedando en la mente, no está bien diseñado, entonces no te va a servir para nada.
Porque si esa experiencia no se convierte en memorable, podemos echar el producto a la basura. Un ejemplo tangible, por ejemplo, pues podría decirlo así. Cuando tú, por ejemplo, abres un paquete de papas, ¿cierto? La primera interacción que tú tienes con ese elemento es que lo tienes que abrir. Y la segunda interacción es comértelo. La tercera es botar el paquete. Pero si tú, digamos, todo lo que tú ves visual no te llama la atención, tú no compras ese producto. A eso es a lo que me refiero. Entonces, son dos cosas que van ligadas totalmente. Pero la experiencia de usuario va mucho más allá. Es decir, es como tú creas todo tu ecosistema alrededor de lo que usas diariamente y que sea muy fácil. Puede que la cosa que tú veas sea hermosa. Por ejemplo, tú dices, este Ferrari que se le abren las puertas hacia los lados, me encanta, pero te das cuenta que cuando cierras la puerta, la experiencia en el interior no es chévere. Entonces tú dices, estoy muy bajo, no veo bien el tablero, si pongo un cambio, una marcha hacia adelante, si no lo sé controlar, me puedo derrapar. Es decir, ¿cómo funciona todo? Entonces, son dos cosas que están juntas, que no podemos dividirlas, pero se puede, digamos, como nosotros, como diseñadores o como comunicadores visuales, especializarlos por cualquiera de las dos. Una cosa es lo visual y otra cosa es con lo que tú interactúas. ¿Cómo es tu experiencia? Ok, pero entonces, si lo voy a poner, yo no sé, voy a ponerme como en voy a hacer piedra en el zapato. De una. No sé si es piedra en el zapato, pero en realidad la experiencia de usuario es nueva, pero es que siempre ha existido. Es que yo pienso, y por eso te lo digo, o sea, el diseño tiene el propósito de comunicar, o sea, su intención es comunicar. Si es un vestido, un traje, en términos de diseño, su construcción, ella sola es capaz de comunicar. Verano, invierno, por su textura, por su forma, en fin, muchos elementos. Si tengo un objeto en términos de, digamos, desde el hacer del diseño industrial, entonces, digamos que en la teoría nos decían, el diseño del producto tiene que ser capaz de comunicar al usuario para qué es, ¿cierto? Y digamos que de ahí viene algo que es muy propio como de la idiosincrasia del colombiano, que es no leer los manuales de instrucción, ¿cierto? Entonces, los colombianos somos intuitivos y somos de error, ¿cierto? Y abrimos los empaques y sacamos el producto, el manual de instrucciones lo ponemos al lado, lo conectamos, lo dañamos y después nos vamos a decir, es que no me sirvió, devuélvame, pues cámbiamelo por otro. Digamos que a partir de esa idea, entonces, no ha desaparecido la experiencia de usuario. O sea, el objeto sigue teniendo esa posibilidad de comunicar y tener una intención clara para lo que sirve. Pero entonces, hoy en día se vuelve un asunto, digamos, más pertinente, más presente, o tenemos que ser más conscientes, o nos dimos cuenta desde el universo del diseño, la globalidad del diseño, que es que no podríamos seguir siendo más, digamos, bajo esa idiosincrasia colombiana, sino que atender esas necesidades globales. Y en esa, digamos, idea, pues tener claro que la experiencia de usuario no era entonces como yo abro el empaque y simplemente lo uso, sino que hay que ayudarle a ese consumidor a que esa experiencia entonces sea efectiva, positiva y no se conviertan en asuntos negativos. Sí, claro, lógicamente, Juan. Mira, por ejemplo, no sé si has visto desde el momento de la industrialización y que has leído historia y demás, todos los objetos cotidianos que hemos usado o que han usado generaciones antiguas han ido evolucionando para que cada vez sean más fáciles, ¿cierto? Entonces ponte a pensar, los cuchillos, por ejemplo, antes había que amolarlos mucho más, ahora hay que amolarlos mucho menos. Es decir, sacarles el filo. Entonces, así pasa con todo. Todas las experiencias que tenemos nosotros como usuarios, lo ideal es que las hagamos más cortas. Es decir, que todas esas interacciones que tenemos con un objeto, con un producto, sean lo menor posible. Es decir, por ejemplo, en UX hablamos mucho de la experiencia de usuario cuando tú entras a una página web. Tú vas a comprar algo,
producto o vas a comprar un servicio. Entre más pasos yo realice, la experiencia de usuarios empieza a ser menor y se vuelve negativa. Tediosa. Exactamente, porque se vuelve aburridora. Entonces, si yo, digamos, voy a comprar un producto en Amazon y sé que a un solo clic lo mando de una al carrito de compra, a otro clic decido si quiero seguro o no, a otro clic digo comprar y ya tengo mi dirección y todos mis datos adentro, son 4 o 5 interacciones que hago. Pero si tú tienes una plataforma que hace exactamente lo mismo y tienes 8 o 9 interacciones para comprar el mismo producto, la persona deja esa plataforma y no la vuelve a usar. Lo mismo pasa con las aplicaciones, tal cual. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, para usarlas, tú empiezas a ver que la aplicación tiene un montón de información y cada cosito que tú tocas es una interacción. Pero cada cosito que tú tocas se vuelve una experiencia, ¿cierto? Tú, digamos, toco este botón, toco este otro botón, toco este otro botón. Generalmente están representados por iconos en las aplicaciones. Entonces, cada icono que tú tocas es una interacción, pero si esas interacciones que tú estás haciendo son menores para llegar a tu objetivo, tu producto va a ser viable. Cuando tu producto empieza a ser más viable, va a ser más recordado por el público en general. Por ejemplo, si todos pensamos en una aplicación global, pensemos en Instagram. Cuando tú empezaste a usar Instagram, por ejemplo, la experiencia de usuario era completamente diferente a la que tenemos ahora, ¿cierto? Digamos, 7, 8 años atrás, la experiencia era más larga y más demorada para lograr los mismos objetivos. Ahora con las actualizaciones, que es lo que llamaríamos iterar, que es nuevamente revisar el producto, encontrar los fallos y volverlo mejor, para que esa experiencia de usuario sea la más satisfactoria posible. Entonces, en el diseño lo pensamos, listo, la aplicación funcionó, las interacciones son muy cortas, pero vuelvo otra vez a la interfaz de usuario. Si la interfaz no es llamativa, también tú empiezas a desechar esa aplicación o empiezas a desechar ese producto o no vas a comprar, ¿cierto? También. Puede que la experiencia de usuario sea la que tú quieres, 5 interacciones, 6 interacciones y comprar. Pero si la interfaz es fea, no te vaya a llamativa o fea, pues estamos hablando de en la parte valor estético. Exactamente, es que el estético Carga es muy importante. visual, gráfica, los elementos que se utilicen, el lenguaje que se utilice, el color, ¿cierto? Todo. Aquí es donde hablaríamos de todo el espectro del diseño, ¿cierto? Disposición tipográfica, disposición de objetos, tamaño de tipografía, clase de tipografía, ¿cierto? La modulación que tiene un objeto con el otro porque tú vas a tocar diferentes botones, ¿cierto? Pero todo tiene que tener reglas, ¿cierto? Tengamos en cuenta que en el diseño UX y en el diseño de la experiencia de usuario y en el diseño de la interfaz de usuario, todo tiene reglas. Entonces, ¿cuáles son las reglas generalmente? Que sea lo más fácil de usar y que cuando tú estés diseñando en el programa que sea, ya sea Figma o ya sea Adobe XD, puedas ubicar los elementos donde deben de estar en el color que son, con la tipografía que son, pero también nos podemos ir más allá. Si yo estoy diseñando un producto o un servicio y lo que yo estoy leyendo no me funciona, entonces yo tampoco voy a usarlo. Entonces ahí empezamos a hablar de UX Writing, que es la parte escrita, ¿cierto? Es decir, el universo del diseño de experiencia de usuario y la interfaz de usuario tiene un montón de subcategorías que tú las podrías estudiar también. Entonces tú dices, yo como estudiante me interesó fue la parte de la interfaz, que es la parte visual. O yo como estudiante de diseño o de comunicación visual digo, pero lo que me gusta es escribir, entonces me gusta más como el copy, entonces, ¿qué es lo que tú estás leyendo del producto? Cuando tú empiezas a leer un producto que tiene un texto muy largo en el cual no te están dando realmente la información necesaria, el usuario se aburre. Es igual como ahorita contaste de las instrucciones, tal cual. Cuando la instrucción no es clara para armar, digamos, un mueble, tú dices, empiezas ¿cómo se dice? A improvisar. E improvisar no puede entrar en el diseño de experiencia de usuario. En los procesos de diseño, no va a decir tradicional, porque ya no podemos hablar ya de... cambiamos hace rato, sí.
siempre uno de los pasos importantes es el tema del prototipo, llamémoslo prototipo. Prototipar. Llamémoslo maqueta, llamémoslo en diseño cuando machote, maqueta, prototipo, plantillas. Plantilla. Yo creo que sigue siendo un elemento con validez. ¿Por qué lo digo? Porque es que estamos en un medio digital. Sí, claro. Y el digital en términos de optimización, pues reduce, digamos, pasos en el proceso. Pero sí creo, o sea, pienso yo que estaría en lo correcto al decir que sigue siendo vigente el tema de hacer prototipos, hacer machotes, maquetas para poder revisar, analizar ese comportamiento de las personas, porque hay cierta tendencia en la inmediatez, o sea, lo hago y lo pongo, o sea, casi que lo que estoy haciendo es lo correcto. Generalmente no, Juan. El proceso es diferente. El proceso para creación de lo que tú quieras tiene que partir de un problema. Entonces, cuando identificamos ese problema que estamos teniendo, cuando empezamos a diseñar ese prototipo a partir de una investigación que hacemos sobre ese problema. Entonces, nosotros creamos ese prototipo y ese prototipo lo tenemos que ir estudiando una y otra vez y una y otra vez. Entonces, generalmente es que ese prototipo no va a ser el final de la aplicación o de la página web o de la aplicación web o de la aplicación que estás usando o de un producto, digamos, como un equipo de sonido que tú solamente con 3 botones ya tienes todo, o el computador que te estás mandando con cada teclar, estás mandando es un código realmente, es decir, cada vez se vuelve más fácil. Pero o sea, hay menos pasos para poder llegar. Exactamente, pero cuando tú estás trabajando en un prototipo, tú diseñas para ciertas plataformas. Digamos, hablemos de aplicaciones, que es como el tema más apasionante, porque realmente diseñar aplicaciones para un diseñador gráfico, para un comunicador audiovisual, va a ser un universo maravilloso. Yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces hablemos, digamos, de una aplicación. Cuando tú vas a diseñar, tú tienes dos elementos básicos y que tienes que escoger. O voy a diseñar dual, Android y iOS, o voy a diseñar iOS o Android, ¿cierto? Tú puedes diseñar las dos cosas y puedes ir traspolando todo a lo mismo. Tengamos en cuenta que las reglas son completamente diferentes. Una cosa es diseñar con Android y otra cosa es diseñar con iOS. iOS, por ejemplo, tiene unas reglas, colores, tipografía. Digamos, cuando tú estás poniendo los elementos dentro de una aplicación, digamos, botones, digamos, es cada uno de los elementos dentro de la aplicación. Diseñas para iOS o diseñas para Android. Entonces, entendamos que en el diseño generalmente todas esas maquetas que tú vas haciendo las puedes hacer dentro del computador, pero lo ideal es soltarse. Y ahí es donde viene la mano. En mi caso soy zurdo. Entonces primero tengo que imaginarme esa aplicación o eso que estoy diseñando, dónde van a quedar cada uno de los botones. Hay cosas que son universales, es decir, dónde va la hora, la carga de batería, el Wi-Fi, pues esos iconos de arriba. Y los iconos de abajo que también, digamos, en Android y en iOS, semejantemente son siempre iguales. Se han ido estandarizando. Se han ido estandarizando, exactamente. Por ejemplo, cada una de las dos aplicaciones usa tipografías diferentes, ¿cierto? Pues ahí es donde uno tiene que entrar a jugar. Pues hay aplicaciones que tienen tipografías que tú dices, pero ¿por qué usaron esto? Y no se lee bien y no se ve bien. Simplemente por innovar, y a veces esa innovación no la va a entender el usuario final. Entonces nosotros lo que buscamos como diseñadores UX es que ese usuario complete todas sus tareas y diga, esta es la aplicación con la que me quiero enganchar. Entonces, tú dices, ¿te gusta más Uber? ¿Te gusta más InDriver? O, perdón, no estoy haciendo ninguna propaganda, ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál de todas te gusta más? Por la usabilidad, por el tiempo de respuesta, por la intuitividad del uso de la aplicación.
Y si cada uno de los pasos son rápidos, tú vas a decir, uy, wow, esta aplicación, prefiero pedir Uber que InDriver, o prefiero usar Facebook en vez de Twitter, por ejemplo. Entonces ahí es donde tú ya empiezas a sopesar qué es lo que necesitas tú como usuario. Fin, primera parte, episodio podcast. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.